tiene mucho más que ver con lo que usted y yo queremos hacer para agradar a nuestro Dios. Quiero darle la bienvenida a quienes nos visitan. Visita más adelante va a ser presentada, pero quiero darle gracias al Señor por quienes están aquí en esta mañana. Vamos a continuar nuestra lección en el libro de Romanos. Es un libro bastante profundo, es extenso, tiene muchas cosas que enseñarnos, muchas cosas que recordarnos. Y de verdad la lección que comenzamos la semana pasada tiene mucho que ver con todos nosotros, porque el simple hecho de ver lo que es el alto costo del pecado, tendría que nosotros ponernos a meditar. A rasgos generales tenemos que decir que todo pecado, toda equivocación tiene una consecuencia. Cuando dejamos de hacer algo, tiene una consecuencia. Y cuando hacemos algo que no tenemos que hacerlo, también tiene una consecuencia. Entonces, habíamos empezado a decir que el pecado es todo aquello que ofende a Dios. Es todo aquello que hace que otra persona también se ofenda. Y podemos nosotros considerar entonces lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que es el texto que estamos tomando como base para esta lección. Y me gustaría que lo repitiéramos a la cuenta de 3. Entonces todos vamos a leer el texto de Gálatas 6, 7. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Nosotros empezamos viendo y recordándoles, estamos en el capítulo 1 del libro de Romanos, y una de las cosas que tenemos que considerar para poder hablar y tener en cuenta lo que es la contraposición de lo que es Dios contra el pecado, tenemos que empezar a ver los atributos de Dios. Y habíamos dicho que concepto de atributo son las características y cualidades que definen la naturaleza divina. Así como usted mismo, cuando le preguntan, ¿cómo te defines tú mismo? Usted se considera una persona muy diferente a los demás y da características o detalles, ¿no?, de cómo usted cree que es. Incluso, si alguien le preguntara a alguien que lo conoce usted, ¿cómo usted definiría a tal persona? Quizás diría algunas cosas, porque las cualidades suyas o las que usted cree que tiene, quizás son muy diferentes a lo que los otros ven. En este caso, en cuanto a Dios, Dios no solamente cree que tiene cualidades. Él es Dios y tiene muchas cualidades que ofrecer y las comparte con el hombre. Por lo tanto, los atributos o cosas muy buenas de parte de Dios son esas características. Son realmente cualidades, son cualidades. Y eso define su naturaleza divina. En cambio, lo que hacemos cada día define nuestra naturaleza humana. Y normalmente, ¿cómo nos justificamos? ¿Qué decimos? Errar es de humano. En cuanto a Dios, es todo lo contrario. Dios es santo, santo, santo. Por eso es que las cualidades y las características de Dios son muy diferentes a nuestras características y cualidades. Gracias a Dios, pues, que le conocemos y tenemos esa oportunidad de cada día conocer más. Vamos a ver, como les dije la vez pasada, algunos atributos. Ojalá algunos de ustedes haya podido tomarse un tiempito y buscar en diccionarios o en internet algunas de esas cualidades de Dios. Y si no lo han hecho, yo les animo a que lo puedan revisar para tener un poquito más de lo que es el conocimiento en cuanto a Dios. Todo el mundo sabe que Dios es autoexistente, autosuficiente, omnipotente, sabio. Muchos dicen, bueno, Dios es misericordioso y es amoroso, pero también es justo. Cuando la persona pide justicia, pide que se haga algo a favor de él. Pero cuando usted y yo hacemos algo malo, ¿será que vamos a pedir justicia? Cuando alguien hace algo malo, si pide justicia, ¿qué merece? Castigo, ¿verdad? Entonces, no así Dios, que Él es justo.
y Él nos paga de acuerdo a lo que hacemos. Gracias a Dios que Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, pero también debemos recordar que Él es santo. Santo significa que no peca, que no le agrada el pecado, pero esa santidad de Dios se une a todos sus otros atributos o características donde su amor y su misericordia permite que nosotros podamos llegar ante Él. Y eso lo hace a través de Jesucristo como nuestro Salvador. Y por supuesto, quise poner de último allí soberano, porque cuando nosotros utilizamos el término de soberano significa que tiene toda la autoridad y el poder de decidir y hacer lo que quiera. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, no debemos nosotros ir en contra de Dios, porque pareciera injusto que mucha gente muere, inocentes muriendo. Pero la verdadera justicia está de que Dios no tiene la culpa. Más bien Dios ha sido tan misericordioso y el hombre ha sido tan malo que la misma maldad y pecado del hombre hace que el hombre muera. Y su familia, y sus vecinos, y su país. Entonces todo eso tiene que ver con los atributos de Dios y finalmente esta es una declaración. No hay contradicción en todo lo que es Dios. No hay contradicción. En cambio en nosotros sí. Porque mostramos una cara ante unas personas, pero ante otros otra cara. A veces decimos no tener una doble vida, pero nuestra conducta en el trabajo es muy diferente a la casa, o en la calle, o cuando estamos solos. ¿Verdad que sí? A veces tenemos 4 caretas. Cuando vamos a la calle, ¿cuál me pongo? ¿Para dónde voy? Ah, me toca esta. El bien alegre, bien permisivo. Cuando voy al trabajo, ¿cuál me pongo? Ah, pero este es el de la iglesia, la careta de la iglesia, la careta de santo, ¿no? Que pareciera que somos los mejores del mundo. Pero bueno, ese es otro tema que usted y yo vamos a seguir pensando cada día. En cuanto a la lectura, estamos nosotros leyendo en Romanos el capítulo 1 y vamos a seguir entonces recordando un poquito lo que es el versículo 18. Y precisamente ya habíamos comenzado y tocando lo que es ese punto en cuanto a lo que es los pecados del corazón humano. Nosotros tenemos que entender lo siguiente, como cristianos, nosotros no podemos pasar desapercibido ese tema. Porque ¿quién de nosotros ha dejado de pecar? ¿Quién de nosotros hoy no ha tenido un mal pensamiento? Dirán algunos, pero si yo no he pensado, pero a veces actuamos egoístamente, ¿no? Si usted lo pone a escoger 2 manzanas, si está una pequeña y una grande, ¿cuál usted agarra? ¿Qué desea? Siempre pensamos en obtener lo mejor. Y cuando usted está vendiendo algo, quiere que su producto valga mucho más. Pero cuando está comprando, empieza a ver fallas. ¿Verdad? El que vende muestra su producto como lo mejor, pero el que compra, que tiene el dinero, mira, pero está rayado. Mira, pero aquí se ve golpeado. Mira, empieza a bajarle el precio para pagar menos. Eso es parte de lo que es el ser humano, que mentalmente somos egoístas y queremos lo mejor a bajo costo. Y eso mismo ocurre con nuestras actitudes de cada día. Queremos hacer lo que nuestro corazón nos manda, pero criticamos y señalamos cuando alguien hace lo mismo que nosotros. Esa es la base, entonces, de lo que es el corazón humano. Desea ser tratado con guante de seda, pero tratar con puño de hierro a quien cree que está fallando. Entonces, bueno, nosotros empezamos a ver allí, el versículo 18 nos dice claramente la palabra suprimir, cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. Como les dije la vez pasada, la palabra original tiene mucho que ver con lo que es suprimir. Detener allí es suprimir. Porque nosotros estamos bien claros que ningún hombre va a detener el plan de Dios.
No tiene ni la fuerza, ni la sabiduría, ni el poder. Simplemente que él como humano, en su vida y en las personas en quien él tiene cierta incidencia, entonces lo que hace es suprimir. Es como un filtro. Es como cuando, por ejemplo, las personas que viven en países donde practican, que son musulmanes, cuando ellos se cambian de país, cuando ellos van a otro país, que son cristianos, ellos tratan de poner un cercado, tanto físico como mental, en su familia. ¿Para qué? Para que no vean las cosas diferentes a las que ellos han aprendido en su país de origen. ¿Verdad que sí? Suprimen eso. En unos países donde ciertos gobernadores quieren tener el control total, suprimen ciertas verdades prohibiendo internet, teniendo un solo canal de televisión para que se vea que solo lo que ellos quieren ver. Inclusive hay padres que tratan de aislar a sus hijos del mundo para que no hagan ciertas cosas que ellos no quieren que hagan. Esa es una manera de suprimir. Y suprimir en este aspecto, como está dicho aquí, se refiere a algo liviano o ligero. Se refiere que está forzando a que algo se detenga, a que algo no se muestre. Recuerden el ejemplo que les di de cuando usted va a viajar, ¿qué hace con su maleta, con su equipaje? Cuando quiere meter más y meter más y meter más, ¿qué hace usted para que pueda entrar allí ese equipaje? Hasta se siente encima, suprime allí. O sea, ese es el sentido que está dando aquí. Es decir, la persona que no quiere que otros vean la verdad de Dios, de alguna manera suprimen para que no alcancen la verdad. Eso es lo que el texto está diciendo aquí, porque dése cuenta que está mostrando la ira de Dios. Y algunos dicen y consideran que la palabra ira se refiere a lo que nosotros hacemos cuando estamos molestos y castigamos a nuestros hijos. ¿Verdad que el castigo de cuando estamos molestos es muy diferente al castigo de cuando estamos en nuestro sentido común? Porque la molestia hace que nosotros vayamos con mano fuerte. Hemos visto cómo padres maltratan a sus hijos, no los castigan, sino que los maltratan, los rompen con la correa o con lo que agarren, a veces le tiran cosas porque cegados por el sentimiento de odio, es muy diferente a cuando está calmado. Entonces mucha gente cree que Dios, cuando castiga al hombre, es porque está bravo con el hombre, molesto, y entonces, bueno, hay que destruirlo. Por eso hizo un diluvio. Y no se refiere a eso. Cuando se trata de la ira de Dios, se refiere al juicio justo y verdadero que Dios hace para el hombre, porque se lo merece. Así como hay muchas personas detenidas porque han cometido algún delito, así también nosotros, por nuestro pecado, podemos recibir la ira de Dios. Y no se trata de que Dios es malo, no, se trata de que Dios es justo, porque nos da lo que merecemos. Entonces, en el término de suprimir, viene entonces algo importante que estábamos viendo, que es que suprimir trata de mantener algo bajo fuerza. Y habíamos hablado con respecto a lo que inclusive no solo en la familia, sino también en las iglesias. Una vez estuve visitando una iglesia allí en Venezuela, conocí a un hermano que una de las primeras cosas que me dijo es que él estaba en disciplina, porque su pastor le había prohibido ir a estudiar en una institución bíblica. Y él, por supuesto, como quería aprender, él fue y se inscribió y el pastor dijo, estás en disciplina. Entonces mi pregunta es, ¿pero por qué estaba en disciplina si más bien quiere avanzar, no? Yo diría, bueno, quizás no acató una orden y fue. Pero el fondo de eso, el trasfondo del por qué estaba prohibido ir a estudiar en instituciones bíblicas,
es porque el pastor no sabía leer ni escribir. Y entonces, ¿qué estaba detrás de eso? Que alguien que supiera más que él era un enemigo para él porque él podía perder su cargo de pastor. Entonces, después de eso, yo sí entendí, porque conocía al pastor. Conocimiento bíblico tiene, sí. Bueno, tenía, no sé si habrá muerto. Pero el problema es que él veía que estaba siendo amenazado. Porque cuando las personas empiezan a conocer la verdad, ahí sí se cumple, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando las personas empiezan a conocer de la Biblia, se dan cuenta que lo que está enseñando el pastor o puede ser bueno o puede ser malo. Y como él no sabía leer ni escribir y no tenía ningún tipo de preparación bíblica, él simplemente enseñaba lo que había escuchado alguna vez. Y si venía alguien que sí conocía la Biblia, entonces por eso fue que él dijo desde el púlpito que nadie debía ir a una institución bíblica porque eso era del diablo. No, el problema es que él no quería ser suplantado. Y a veces ocurre con muchos de nosotros, que cuando vemos a alguien que se está preparando, que está creciendo, cuando vemos a alguien que está haciendo lo mejor que nosotros, decimos, wow, tengo que ir adelante porque si no, ven, quita el puesto. Y eso es lo que muchas veces pasa en muchas iglesias. Cuando ven que alguien está yendo a lo profundo de la Biblia, que está sacando verdades, que el Espíritu Santo está dándole palabras, que el Espíritu Santo está ayudándole a crecer en conocimiento y a actuar justamente, a actuar sabiamente, entonces dice, wow, entonces no lo voy a tener bajo mi dominio. En cambio hay otras que son todo lo contrario. Conocen tanto de la Biblia que como ellos quieren aprovecharse de lo que sabe, cuando alguien está aprendiendo lo apartan a un lado porque no le sirve a alguien que sepa. Necesita a alguien que no sepa para poder dominar. Es tremendo cómo muchas veces muchísima gente suprime la verdad. Esa es como la antigüedad, no sé, los que tenemos más de 50 años. ¿Cómo se les decía a los muchachos que no fueran a la calle? Te va a salir un espanto. Mira que después de las 9 de la noche escuchamos a la Llorona. ¿Verdad que sí? ¿No les pasó eso? Y los que están aquí saben porque quizás hasta lo dijeron. No quiero acusar a nadie, pero tiene más de 50 años. Y tiene hijos mayores ahorita. ¿Verdad? ¿No pasa eso? Cuando de alguna manera cierta mentira hace que el muchacho esté en la casa no por obediente, sino por miedo. ¿Y eso no ocurre en las iglesias? Cuando empiezan a decir ciertas cosas como para meterle miedo a la gente que va a la iglesia, para que no abandonen nunca la iglesia. O para si han aprendido algo de la palabra de Dios y lo dicen, entonces dicen, no, eso es del diablo. Eso no es lo que quiere decir la Biblia. Pero cuando nosotros entendemos lo que significa en el idioma original en que fue escrito la Biblia, nos damos cuenta que estábamos siendo engañados muchas veces. Con respecto a lo que es el tema de seguridad de salvación, hay algunos creen que pequé, ay no, ya perdí mi salvación. Cuando la misma Biblia dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. También dice que, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis a Jesucristo el justo. La Biblia no dice de que tu pecado va a desaparecer. No, la Biblia dice de que tu pecado va a ser perdonado si tú decides buscar el perdón en Dios a través de Cristo. Y que si Cristo perdonó tus pecados, ya no hay condenación. Pero eso no quiere decir de que vas a hacer lo que tú quieras cada día. Debemos someternos a la voluntad de Dios. Luchar, resistir al diablo, dice la Biblia. Y él huirá de vosotros. No significa que vamos a buscar un combate contra el diablo. Vamos ahí, machaqué la cabeza del diablo. No, eso no tiene que ver. Tú no tienes poder como para hacer eso. Pero la palabra de Dios sí nos enseña a hacer y a decir para poder huir de todo lo que tiene que ver la incidencia de Satanás sobre nosotros para ofender a Dios. Entonces todo eso muchas veces
Hay personas que suprimen la verdad. No porque tienen el poder más que Dios, no, sino porque saben cómo someter a muchas personas a que solo lo escuchen a Él. Y ese es el problema. Si te vas de la iglesia, entonces esas otras iglesias son el mundo. Y si estás en el mundo, no estás con Dios. O sea, tienes que venir aquí porque si no, no hay nada. Hermano, y déjeme decirle, muchos pastores engañando a su gente, muchos líderes, muchos maestros. Incluso hasta llegan a ponerse títulos para decir tengo más poder que los demás. ¿Sabe usted que cuando muchos hermanos empezaron en el Evangelio, la figura de autoridad y poder en la iglesia era el pastor? Y cuando ellos llegaron a ser pastor, entonces dijeron, yo no quiero ser como el pastor, tengo que ser superior a un pastor. Y empezaron a autonombrarse evangelistas. Ya no era un simple pastor, era el evangelista. Y un evangelista, según ellos, no estaba sujeto a ninguna iglesia y no le debía respeto al pastor, sino que decía esta frase, el Señor me envió a tal parte y no te pido permiso, sino te estoy avisando. Ese era el evangelista. Entonces tenía más poder que un pastor, porque era evangelista. Pero resulta que ya cuando hubieron muchos evangelistas y habían tantos y todo el mundo se veía, bueno, ¿y quién es el mayor entre nosotros? Entonces empezó a salir el título de profeta. Dios me dijo, Dios tiene un mensaje para ti. Entonces esos profetas daban mensaje para que los evangelistas y los pastores cumplieran lo que Dios les había mandado a decir. ¿Quién tenía más autoridad entonces? El profeta. Y así, cada vez, cada momento, cada tiempo, cada año, empiezan a tener líderes. Entonces ya no son profetas. Llegó el título ahora de apóstoles. ¿No se dan cuenta? A veces nosotros decimos, el apóstol fulano de tal. ¿Pero qué significa apóstol para ellos? Porque el apóstol era alguien que era el líder de varias iglesias. Era más que un pastor. Era más que un evangelista. Era más que un profeta. Es pastor. Es alguien que no solo era un líder regional, sino que como apóstol podía tener autoridad sobre los pastores y sobre las iglesias. Y cada día dése cuenta que se van agregando títulos. Y ellos hacen todo eso suprimiendo la autoridad de la palabra de Dios. Si usted lee el libro de los Hechos, es la historia de cómo la iglesia empezó a crecer. Y cuando se dice en las diferentes cartas del apóstol Pablo que él constituyó pastores y diáconos en ciertas iglesias. Él los dejó allí, ¿para qué? Para que atendiera y enseñara a la iglesia a crecer. No fue para dominar, incluso el capítulo 20 del libro de los Hechos dice claramente, y el versículo 28, dice que los líderes, pastores y ancianos quedaron en las iglesias no para adueñarse de la iglesia, sino para ayudar a crecer a la iglesia. Y que tenían que cuidarse porque vendrían tiempos en que lobos rapaces querrían ellos destruir la iglesia, querían apoderarse de la iglesia, y que era necesario que los que estaban allí aprendieran a través de los líderes, de pastores, de ancianos, pero también con su propia Biblia. Entonces, a veces nosotros entendemos mal la situación, porque como tenemos flojera de estudiar la Biblia, tenemos flojera de aprender algo nuevo de las cosas de Dios, entonces otro que no tiene flojera, pero que sí quiere aprovecharse, se para en los púlpitos, le enseña lo que usted quiere escuchar, más lo que no debe escuchar. Por eso es que hay muchos líderes e iglesias y mucha gente detrás de ellos siendo engañados. Y no solamente por dinero, porque hay muchos líderes que se conforman con que les digan, él es mi padre espiritual. Ya con eso tienen. Sí.
Pero hay otros que no se cansan. Quieren dinero, quieren poder, quieren fama y quieren que la gente les rinda pleitesía como que fueran reyes. Es más, yo he visto por allí videos de pastores que tienen hasta 14 guardaespaldas. ¡Wow! No tengo dinero, voy a estar guardando la espalda y no tengo que guardar en los bolsillos. Es tremendo, y esa gente suprime esa verdad porque ellos quieren mostrarse y mostrarse como la cara de Dios. Porque ellos quieren que sean vistos como Dios. Que su palabra tenga tanto peso que la gente quiera escucharlo, pero no escuchan la palabra de Dios. Por eso la suprimen, la esconden. Y si hay algo que van a enseñar, enseñan solo Dios es amor. ¿Recuerdan lo que les dije en cuanto a los atributos de Dios? Dios es misericordioso y amoroso, pero Él es fiel a su palabra y a sus compromisos. Él es justo. Él es bondadoso, pero también es soberano. No debemos olvidar eso nunca. Hay mucha gente que está siempre recordando solo lo bueno, lo que es bueno para el hombre, pero también olvida lo que es la justicia. Por lo tanto, suprime. Mire, a su debido tiempo Dios muestra o aplica su ira y su juicio. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Sodoma y Gomorra, y ustedes saben lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Si no, yo les invito a que vayan y lean en Génesis. No se queden con eso. No solo lo que diga Internet. Lean su Biblia. Allí hay muchos detalles. ¿Recuerdan el diluvio? ¿Recuerdan cómo los diferentes líderes, patriarcas, guiaron al pueblo de Dios? ¿Cómo salieron de Egipto? Todo eso son situaciones. Y allí en Egipto hubo un juicio con las 10 plagas. Incluso en el mismo pueblo de Dios caminando por el desierto, hablamos la vez pasada en la prédica de que muchos de ellos fueron muriendo por mordeduras de serpientes. ¿Por qué? Porque estaban criticando al líder que Dios había puesto allí. Ese es otro tema. Pero Dios es justicia y juicio. Y Dios no se va a quedar tranquilo hasta que su palabra sea cumplida. El hombre no puede detener la verdad de Dios, pero se esfuerza para que otros no la reconozcan ni la crean, sino que cuando ellos se paren en el púlpito, todo el mundo quede viendo a ver qué va a decir hoy. ¿Sabe qué? Hay una forma en cómo Satanás también engaña a todo el mundo. La religión más grande del mundo, la religión católica, utiliza al Papa. Hay un documento que ellos le llaman encíclicas. Las encíclicas son palabras, son pensamientos, son enseñanzas, son direcciones, son sugerencias, pero son órdenes para que la Iglesia Católica la cumpla. Esas encíclicas, como el hombre que es puesto por Dios, que es llamado el representante de Dios en la tierra, todo lo que escriba y diga allí, la Iglesia Católica debe hacerlo. ¿Usted sabe qué hizo el último Papa? Estuvo diciendo que todas esas perversidades de los hombres con respecto a lo que es cambio de sexo y todo eso debía ser entendido. Debía ser aceptado. Es tremendo, ¿no? Este hombre estuvo suprimiendo la verdad de Dios. Si él utiliza la misma Biblia que nosotros estamos utilizando, quiere decir entonces que está fuera de lo que Dios quiere que sepamos. El otro aspecto es ignorar la verdad. Cuando no la suprimen, la ignoran. Vea lo que dice versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Uno dirá, ¿pero qué tiene que ver eso?
Bueno, nosotros debemos primero pensar en un Dios invisible. Dios no se va a mostrar a todo el mundo. Más bien la misma palabra de Dios dice que un ser humano no puede ver a Dios si no muere. Porque Dios es tan santo que cosa inmunda no puede estar delante de él. Para empezar. Y segundo, es tan diferente a nosotros. Nosotros somos carne y sangre. Dios es espíritu. Poder. Si leemos lo que dice el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, Jesucristo cuando se le presentó a Juan en la isla de Pasmo, él dice que cuando lo vio cayó como muerto, solo verlo. Imagínense usted lo que significa la presencia de Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos ese término. Y a veces lo cantamos, ¿no? Quiero estar en tu presencia. Mucho cuidado, no se trata solo de muerte. Se trata de ver qué tan malo eres tú y cómo realmente tu pecado ha sido perdonado o no. Y si vas a estar delante de la presencia de Dios, qué tan digno eres, qué tan digno soy, qué tan perdonado he sido si no he pedido perdón. Mucho cuidado con las cosas que decimos, porque al no entender los términos, nos equivocamos en nuestra ignorancia, pero eso puede abrir puertas para después decir, Dios, declaro tal cosa, te reclamo las promesas, o sea, porque pensamos que tenemos poder como para manipular a Dios a que nos dé lo que nosotros queremos. Por eso es que cuando dice, yo declaro, mucho cuidado, porque no es su voluntad la que debe cumplirse, ¿es la de quién? De Dios. Mucho cuidado con lo que decimos. No copiar imágenes o cosas de otros para repetirlas y parecer santos, cuando en realidad estamos ofendiendo el nombre de Dios. El simple hecho de nosotros repetir la oración modelo del Padre Nuestro, cuando dice, venga tu reino. ¿Usted sabe qué significa venga tu reino? ¡Wow! Así, como también dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero a veces nosotros no perdonamos a nadie. Y esa es la oración modelo que mucha gente repite a cada rato. Y si no la cumple, ¿qué quiere decir? Que somos falsos. Indistintamente de donde esté sentado. Indistintamente de la iglesia donde usted vaya. Si no cumple el simple Padre Nuestro, no somos dignos de estar delante de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos. Tenemos que meditar muy bien en eso. Si Jesucristo no está en nuestra vida, no tenemos derecho de estar delante de Dios. Porque Jesucristo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si Jesucristo no está en tu vida, olvídate, por muy bueno que seas, por muchas cosas que hayas regalado, por mucho sacrificio que hayas hecho por alguien o por tu familia, eso no te va a llevar a Dios. Si Jesucristo no es tu Señor. Esto se transformó en evangelismo, ¿no? Pero la palabra de Dios es evangelística. Por donde usted lo vea. Por eso es que el único camino a Dios se llama Jesucristo y la Biblia ¿a quién presenta? A Jesucristo. Ignorar la verdad. Debemos pensar entonces en ese Dios invisible revelado. ¿Alguno de ustedes puede leer el capítulo 19 de Salmo? ¿Puede leerlo? Por favor, hermano Zenobio, si lo consigue, por favor. Lea los versículos, los primeros 7 versículos. Salmo 19. Porque algunos creen que Dios hizo al hombre, lo tiró en este mundo y se olvidó de él. Y por eso el hombre ha hecho un desastre con el mundo. Y no es así. Lo tiene capítulo 19 de Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz.
Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Siga, por favor. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante, para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Todos justos. Gracias, hermano. ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra de Dios? Porque mucha gente a veces pregunta, ¿será que Dios es injusto de que alguien que nunca haya escuchado el Evangelio vaya al infierno sin saber eso? ¿No hemos escuchado esto que dice la palabra de Dios? Que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermano, el simple hecho de que usted vea el cielo en la noche tiene que ponerlo a pensar que hay algo mucho más grande que tú y que yo detrás de todo eso. Que no es un simple hecho. ¿Cómo son hechos los animales? ¿Cómo son hechos las flores? ¿Cómo esto funciona tan perfectamente? Algunos dirán, pero la ciencia tiene que hallar una explicación. ¿Usted sabe quién fue uno de los científicos más avanzados en este mundo? Albert Einstein. ¿Y usted sabe qué dijo Albert Einstein? Que algo perfecto que ha sido creado tiene un creador. Y ese es el hombre que revolucionó lo que es la ciencia en este mundo. Y él lo dijo claramente. Viendo algo tan perfecto, solo tenemos que pensar que algo hecho de esa manera tiene un creador. Así de simple. ¿Por qué ustedes creen que las tribus indígenas que están tan lejos que muy pocos les conocen, cuando van allá tienen a un Dios allí? Puede ser que adoran a la luna, puede ser que adoran al sol, puede ser que adoran a un pájaro, puede ser que adoran X. Eso quiere decir entonces que en su interior, en su mente, en su corazón, ellos entienden que hay algo más grande que ellos que deben adorar. El problema es que están equivocados en quién están adorando. ¿Sabe por qué? Vea el versículo 21 de Romanos capítulo 1 que estamos leyendo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, porque no entienden que hay algo superior a lo que ellos ven. Y que nosotros también tenemos que entender eso. Que si Dios ha mantenido una iglesia hasta el día de hoy es porque Dios lo va a seguir haciendo. Como humanos nos preocupamos de las cosas que tenemos que pagar, que tenemos que hacer, que tenemos que conseguir. Pero como un cristiano, conociendo a Dios, tenemos que saber que Él va a dar la salida a todo eso. Y mayormente, ¿qué pasa? Nos preocupamos y algunos entran en depresión. Y no les va bien cuando están en depresión. Pero vamos a seguir aquí. Mire, la ira de Dios cae sobre el que ignora la verdad. Hermano, si usted no sabe algo, no puede disfrutar de los beneficios de eso que usted ignora. ¿Por qué mucha gente cuando se pierde en una montaña muere? Porque no sabe qué planta comer. No sabe dónde va a conseguir agua. No sabe qué animalito atrapar para seguir con vida. Eso mismo pasa con la gente que no conoce a Dios. Se pervierte cada día más porque no conocen a Dios. Y eso nos pasa a todos. Al ser ignorantes, entonces no podemos aprovechar las ventajas y bendiciones de lo que Dios es para nosotros. Conocer de Dios tampoco salva a nadie. Hay mucha gente que sabe que Dios existe.
Hay mucha gente que sabe que Jesucristo nació y murió en la cruz, pero eso no es suficiente. Eso es como usted saber que hay materias que dan en la universidad. ¿De qué vale que usted sepa mucho de astronomía si no tiene ni siquiera un telescopio? Así mismo pasa con las verdades de Dios. Si nosotros conocemos las verdades de Dios, pero no las cumplimos, somos ignorantes de lo que es la consecuencia de tener a Dios en la vida. Así como las cosas malas tienen sus consecuencias también. ¿Cuántas cosas no hacemos equivocadamente y nos dañan? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? El mayor problema no está en no saber. El mayor problema está en ignorar la verdad de Dios. A veces hacemos algo que está contra Dios, pero siempre pensamos, ay, Dios me va a perdonar. O, si eso es tan malo, ¿por qué mucha gente lo sigue haciendo? Eso es como cuando está el semáforo en rojo, usted ve que pasan 2 y 3 carros a veces, y no ve que los multan. Pero por eso, ¿deja de ser malo? No. Al contrario, pasa tú a que veas. Que a ti sí te van a agarrar. A ti sí te van a multar. Eso mismo pasa con Dios. Hermano, Dios es misericordioso, pero dentro de su justo juicio, Él tiene lo que es la sabiduría. Mire, dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero su fin es camino de muerte. Eso es como cuando alguien empieza a usar cosas que le va a destruir su cuerpo. Beber o inyectarse o X. Inclusive hasta perder sueño. Todo eso destruye el cuerpo. El problema es cuando ignoramos eso. A veces las personas hacen algo porque son jóvenes, pero después ven la consecuencia cuando tengan mi edad. Cuando yo era joven, mire, con mi tamaño y todo bajito, yo era deportista. Hace 50 kilos. Ahorita tengo esos 50 kilos además. Y lo hacía y me gustaba y me distraía y todo y me tiraba. No me dolía. El otro día volví a salir a jugar otra vez. Pero ahora están pasando facturas de eso. Las rodillas, las costillas, la espalda, los ojos. Todo tiene su consecuencia, hermano. No se crea que porque usted es joven hoy, usted puede hacer todo y no va a tener consecuencias. Algunas cosas sí la tienen inmediatas, pero hay otras que les va a llegar. No se preocupen, siempre van a estar detrás de usted persiguiéndole. Además, hermanos, debemos recordar la perfecta justicia y soberanía de Dios. No podemos nosotros, mire, el que usted desconozca una ley, usted no puede ser castigado por no conocer esa ley. ¿Cómo es la parte del derecho allí? El desconocimiento de la ley no exculpa a alguien que rompa esa ley. Porque la mayoría de la gente dice, cuando los detiene alguien de tránsito, oh, yo no sabía que tenía que ir a tal velocidad. Sí, pero debes ir a tal velocidad y estabas por encima. De todas maneras, toma tu multa para que la próxima vez ya sepas. ¿Sí? Entonces, así mismo pasa con las cosas de Dios. A veces nosotros pensamos que Dios no nos está viendo o eso no merece castigo. Imagínese usted un muchacho, cualquier persona, entra a transporte público y con algo que corta empieza a romper los asientos. El chofer no lo está viendo, el que está manejando no lo ve. Quizás no tiene a nadie al lado. Pero a medida que va haciendo eso y va deteriorando esas unidades, va a llegar el día en que esa unidad no va a pasar. ¿Por qué? Porque está en reparación. ¿Y quién va a sufrir? El mismo que la rompió. Así mismo pasa con nuestra vida. Hacemos cosas que nos empiezan a destruir. Y cuando nos damos cuenta, entonces decimos, Dios, pero ¿por qué tú me tienes así? Si somos nosotros mismos que vamos en ese camino. ¿Sabe por qué? Por ignorancia. Eso ocurre con muchos de nosotros. Mucha gente en las iglesias lleva su Biblia a la mano, pero no en el corazón ni en la mente.
Por eso es que cuando el líder o pastor habla, ellos lloran incluso cuando escuchan lo que dice el pastor. Pero como no conocen su Biblia, ellos creen que todo lo que se dice del púlpito es verdad. Y a veces hasta pelean con otros. Mi pastor, dice. Mi pastor, o sea, ese sabe. Uno de nuestros hijos, a veces una de sus maestras le decía alguna tarea para la casa y nosotros veíamos, oye, pero eso no es así. No, la maestra dijo que era así. O sea, para él, quien sabe más es la maestra. ¿Verdad que sí? Y así mismo pasa con nosotros. No, mi pastor. Porque como es el que nos enseña, nosotros creemos que sabe mucho más que cualquier otro. Pero ¿sabe qué sería bonito? Que nosotros, junto con el pastor, aprendamos de la Biblia. Amén. Y así ayudarnos. Hay momentos en que el pastor necesita ser corregido. Hay momentos en que el líder necesita ser corregido. Hay momentos en que tu maestro necesita ser corregido. Pero ¿cómo le vas a corregir? Eso es como, ay, eso no es así, pero ¿cómo es? Ah, no sé. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Y la otra cosa es, ¿cómo usted va a saber que lo que le están enseñando es la verdad? ¿Cómo usted va a saber si no conoce la verdad? Es como la gente que trabaja en un banco. Lo enseñan a conocer los billetes falsos. Conoce muy a detalle el billete que es bueno, que es perfecto, que es el legal. De modo que se palpa tanto ese billete que cuando le tiran uno falso, inmediatamente lo detecta. ¿Cómo hace usted con las enseñanzas bíblicas? ¿Cómo usted sabe si es verdad o no lo que se le está enseñando? ¿Cómo usted comprueba que a su hijo le están enseñando la palabra de Dios? Nosotros no estamos en la clase, pero lo que el muchacho llega diciendo, eso es lo que va a decir. Dígame usted que un maestro le diga, mire, pero para la próxima semana hay que disfrazarse de hadas y de unicornios. Uno dirá, ay, qué lindo. O de Hello Kitty. Verán, dirán, qué lindo. Pero usted sabe que está de trasfondo de esas imágenes. Para empezar, el unicornio no existe. Esas son figuras creadas con digamos, para hacer que los niños crean en alguien que es mágico. Las hadas, no las vemos, pero nos ayudan en la vida. Y están allí para que el hombre o el niño pueda encontrar la verdadera felicidad. Y así hay tantas cosas. Entonces, pero como no sabemos nada de eso, ahora hay que comprar un traje de hada, mija. Hasta dinero nos hacen gastar, ¿no? ¿Sabe por qué? Por ignorar la verdad. Estudien muy bien eso. Miren, en Latinoamérica se celebra mucho el carnaval. Y hay padres cristianos comprándole disfraces a los hijos. Para que vayan. Ah, no, es algo cultural de la escuela. Esa es cultura. Pero ¿qué está detrás de todo eso? ¿Cómo tú celebras el Día de San Patricio? O mejor dicho, lo celebras. ¿Celebras el Día de las Brujas? 31 de octubre. Y usted sabe que está detrás de todo eso. Yo le recomiendo que vea la verdad del Día de las Brujas. Primero, ¿por qué se instauró? Y segundo, ¿qué significa hoy? El pastor les va a dar una enseñanza después sobre eso, pero ustedes averigüen. No caigan en cualquier cosa. No se crean que porque el niño no vaya ese día a la escuela va a perder el año. No. Lo que va a perder es la inocencia del pecado. Y va a pensar que las cosas que hace el mundo, él las puede hacer porque su papá le compra o su mamá le compra. ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste a esa niña? ¿Cómo te está vistiendo su hija? ¿La está vistiendo como que fuera una mujer? Queme todas las etapas de esa persona siendo niña hasta que aprenda a ser mujer. Amén. O como niño. Quémele todas las etapas de niño. Lo que usted no pudo hacer por problemas en su casa, no se lo achaque a su hijo. Haga que ese sea un niño que aprenda como debe aprender. Para que cuando sea un adulto no tenga rencores como muchos tenemos contra nuestros padres, porque no nos dejaron ser niños.
Pero también la Biblia dice que debemos corregir a nuestros hijos. No podemos dejar pasar por alto muchas cosas. Entonces me va a odiar. No, yo les aseguro, ya con esto termino en cuanto a lo que es la parte de la ignorancia. Nosotros como padres ignoramos que el castigo a nuestros hijos justo hace que nos amen más. ¿Sabe por qué? Porque un hijo quiere la atención de su padre o de su madre. Y qué bueno cuando él entiende que al ser corregido, lo ama más para que aprenda a ser alguien que sea de bendición para otros. Porque la misma palabra de Dios dice que el niño que no es corregido es vergüenza para su madre, amargura para su padre. Vean cuántos niños en la calle hacen pasar vergüenza a los padres porque en sus casas no son corregidos. Y no estamos hablando de palo, que a veces merecen. Estamos hablando de verdadera corrección bíblica. Hermano, usted como hijo de Dios, el testimonio suyo también está en cómo sus hijos están portándose en la calle y en la iglesia. Eso tiene mucho que ver. ¿Y sabe por qué a veces fallamos? Porque ignoramos la verdad de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Me gustaría seguir, pero lo vamos a hacer la próxima semana, si el Señor lo permite, para que sea Dios ayudándonos cada día en cuanto a esto. Vamos a estar orando y pasaremos entonces al break. Padre Santo, le damos gracias por su grande amor y misericordia. Hay muchísimas cosas, Señor, que necesitamos saber de usted y de su palabra. Gracias